Rock and roll. Vamos nomás. Yamile Kairala, muchas gracias por venir. Quilombo. Muchas gracias por venir. Sos nutricionista, así que te voy a preguntar todo por eso. Me dijiste que hace 6 años estás recibida de la UNC. Le mando un saludo a la UNC si nos está viendo. Y también me dijiste de que te recibiste con el plan del 86, de que era el plan viejo y había un montón de cosas que no estaban actualizadas sobre eso. Me interesa entrar por ahí primero, ¿sí? ¿Cuáles son? Entremos un poquito antes, cronológicamente. ¿Qué hizo que te interese la nutrición y cuándo fue que te diste cuenta de que este era tu camino de vida o algo que querías realmente abocar tu tiempo? La realidad es que yo estaba en 6º año y hice un test vocacional en internet y me salieron todas carreras relacionadas a la salud: medicina, bioquímica, nutrición, kinesiología, y me resonó mucho el tema de la alimentación, me resonaba mucho el tema de la salud. En mi familia todos son contadores, como más de otra rama, y la verdad no quería seguir con eso. Así que empecé a investigar un poco de qué se trataba. Me gustaba mucho biología como materia del secundario, me gustaba mucho el cuerpo, las células, todo eso. Así que así fue como dije, bueno, voy a seguir nutrición, sin saber con el mundo que me iba a encontrar y que me iba a gustar tanto. Ok, te quiero preguntar, quizá una pregunta tiradísima de los pelos, pero te quería preguntar si en algún momento dentro del secundario tuviste contacto o experiencias con, ¿qué dirías?, desórdenes alimenticios que afecta principalmente a las mujeres jóvenes. Entonces te quería preguntar si hubo algo o fue un factor de interés de decir, che, ¿por qué está pasando esto?, el que hayas decidido meterte en nutrición. La realidad es que no. En eso yo soy una agradecida de que yo no tuve ningún desorden alimentario y en mi contexto de amigas y familiares tampoco, pero sí es algo que dentro de más el ejercicio profesional me empezó a interesar un montón. A mí me pasó, yo recién recibida atendí a una consultante, una paciente que su motivo de consulta era bajar de peso, pero a lo largo del proceso empezó a aparecer mucha culpa, métodos compensatorios, bulimia cuando era adolescente, y eso me removió algo adentro de decir, yo quiero ayudar a esta gente, quiero como especializarme en esto, y ahí fue que empecé a estudiar, hice 4 cursos en total de lo que es TCA, desórdenes alimentarios, y ahora un poco es como voy por esa rama. Pero no porque de más chica o antes de elegir la carrera me haya pasado, fue durante el ejercicio profesional. Es muy interesante, no sé qué tanto sea el labor de él o la nutricionista más que la psicología, el entender todo la relación que la persona tiene con la comida, porque así como fumar o como el exceso de azúcar o la pornografía o cualquier otro exceso que tengas, sea de cualquier tipo de droga que consumas, hay un problema que esa es la causa, esa es la consecuencia del problema que tenés de base. Pero la comida tiene un carácter particular de que no podés vivir sin comida. Entonces, la cocaína, por decirte, o el alcohol, la idea es dejar de consumirlo totalmente para recuperarte. Ahora, la comida no podés dejar de consumirla totalmente, entonces como que tiene un problema añadido por ahí. Hace esa observación nomás, me parece interesante ese factor. Bien, vamos a la base. Te quiero preguntar ahora sí de lo que mencioné al principio, sobre qué vos te recibiste con el plan del 86. Esos son, para acá, 40 años de humanidad y de avances tecnológicos. ¿Qué diferencias ha habido o qué nuevos descubrimientos ha habido que, digamos, dejaron obsoletas las cosas del plan del 86 y qué cambio de paradigma está habiendo dentro de la nutrición hoy por hoy? Mira, a ver, la nutrición es una ciencia relativamente nueva. Está en constante descubrimiento, en constante avance. Como bien te dije, cosas que yo estudié en el 2014, hoy en día ya se sabe que no son así, las guías alimentarias han ido cambiando, entonces está en constante avance. Yo creo que más allá de la nutrición, hubo un cambio en el paradigma de la nutricionista. La nutricionista, la de antes, decimos, era más la dietista, la que restringía, la que prohibía, la que solo pesaba, una nutrición un poco más restrictiva y que incluso hace más de 40 años la nutrición era una carrera que era como un terciario, vamos a decir, era de 3 años y después en el 86 empezó a ser, creo que en el 86, una licenciatura de 5 años, ¿no? Y hoy en día la nutricionista creo que, o el nutricionista, somos más mujeres que hombres la realidad, pero bueno, lo que yo creo es que hoy se lo ve de otra manera, se lo ve como un espacio en el que uno no va a restringir ni a prohibir, sino que vas a aprender a comer, a modificar tus hábitos, a mejorar tu estilo de vida en general.
Hay mucho de eso, digo yo, como que hay una camada nueva de nutris más jóvenes que tenemos otra mirada sobre la nutrición a diferencia de por ahí lo que se estudiaba o lo que se pensaba de la nutricionista en el 86. Y más de lo que es la nutrición, no, ha habido avances de todo tipo, ha habido boom de dietas como el ayuno intermitente, la dieta keto. Ahora, por ejemplo, lo que se está estudiando mucho más son todos los fármacos, ¿no? para el descenso de peso. Así que para mí eso es como lo que más ha cambiado del antes y del ahora. Es interesante considerar eso. Hay un par de cosas ahí. Me parece iluminador esto que decís de que no era una carrera antes y quizás también algo que tengo entendido, que quizás si es errado alguien me podrá corregir sobre esto, pero tengo entendido de que dentro de la carrera de medicina no tenés ninguna materia que te hable en profundidad sobre la utilidad de la nutrición, lo cual me parece un crimen total. Pero creo que apuntando a lo que estás diciendo y esto que hablamos de la relación entre la psicología y la nutrición, creo que se está viendo un cambio de paradigma en que no es solamente un área específica de conocimiento, sino de interconectividad, porque la persona es una. Entonces, creo que por ahí puede haber un cambio de entendimiento, pero me hablaste de ayunos intermitentes, dieta keto, la palabra que está en boga ahora es autofagia, como quieres tener autofagia. ¿Qué es lo que te vienen a pedir hoy por hoy? Que esto me hablas de los inhibidores, no sé cómo lo dijiste, pero fármacos para bajar de peso. Estaba viendo estos, en inglés se llaman GOP1, no sé qué significa, pero son inhibidores de apetito. Las marcas son Ozempic, es la más conocida. Te quiero preguntar por eso si has tenido contacto con alguien que te ha pedido que le recomiendes o si es algo que se está hablando mucho hoy por hoy, estos fármacos que te ayudan a no tener hambre y por ende a bajar rápidamente de peso. Si bien cada pérdida de peso que viene con grasa también es muscular, a menos que estés entrenando, entonces no es gratis. Pero ¿cómo es la situación en cuanto a esto hoy? ¿Es algo que se te está preguntando y te están demandando? Muchísimo. Mira, lo que es el Ozempic, que es la marca comercial del principio activo, que es semaglutida, es un fármaco que imita la acción del GLP-1, que es una hormona que en el cuerpo lo que hace es mejorar un poquito el metabolismo de la insulina y de la glucemia, retardar el vaciado gástrico, por ende estás más tiempo saciado y actúa a nivel del cerebro en los centros del hambre, por ende no tenés hambre. Este medicamento se ha creado para tratar diabetes y obesidad, ¿no? Es realmente para personas con una comorbilidad. Y lamentablemente lo que yo estoy observando mucho es que se está usando de manera masiva, indiscriminada, en personas que por ahí, no es que no lo necesiten, pero podrían llegar al mismo objetivo con un proceso de cambio de hábitos, de actividad física, de salud mental, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un paciente que venía bajando súper bien de peso y él le quedan 3 kilos para llegar al peso que él deseaba. Y me pidió que le recete el Ozempic. Los nutricionistas no lo podemos recetar, son los médicos los que lo hacen. Y fue como, no, le dije yo. O sea, no, ponele que te falten 3 kilos. Bueno, a ver, pues podemos trabajar desde otro lado. No es un medicamento que realmente sea necesario en tu caso, ¿no? Eso es lo que yo observo. Personas que quieren por ahí bajar un poco de peso a nivel estético, no por salud, están buscando como la medicación. Y lo veo un montón, no solamente en pacientes, sino en conocidos, familiares, amigos de amigos. Eso a mí es lo que más me preocupa. No el medicamento en sí, es re necesaria la farmacología en personas que lo necesitan. Personas con diabetes y personas con obesidad. Hay un uso muy indiscriminado de la medicación. Eso me preocupa. Sí, no sé si ha sido, quizás yo no estoy tan informado o tan al tanto de cómo es la situación del uso de fármacos en Argentina, pero consumo muchas noticias y mucha media estadounidense y dicen que es un problema terrible. El agravante que ellos tienen también es uno de los 2 países, el otro es Nueva Zelanda, que permite hacer propagandas y publicidades televisivas de estos fármacos. Entonces, también es una cultura mucho más de lo rápido, si bien nosotros estamos importando un poco eso. Creo que, a tu punto, el deseo es, o el auge de todo esto, es que te permite el mismo resultado con menos esfuerzo y más rápido. Entonces, eso es todo lo atractivo. Pero creo que el punto es, no hay tal cosa como un atajo biológico sin consecuencias. Entonces, ¿cuál es el otro lado? Te quiero preguntar por eso. ¿Cuáles son los efectos secundarios o qué puede pasar si la tomas sin tener una preparación y un contexto de cómo hacerlo? Durante la toma, lo más común son los síntomas gastrointestinales,
náuseas, diarreas, vómitos, dolor abdominal, gases, todo. Yo tengo pacientes que han experimentado mucho esos efectos secundarios que, digamos, eso se va viendo según la dosis que vas tomando, como que bueno, es diferente según cada cuerpo y cada persona. Hay personas que no les ha dado nada, simplemente nada, un poquito de reflujo a la mañana y otros que, bueno. Lo que a mí más me preocupa es el después. Vos dejas, o sea, bajas de peso, llegas a un peso que te sentís bien y todo, dejas la medicación. ¿Qué pasa después? Porque el efecto rebote es letal muchas veces. ¿Qué pasa después? Si no aprendiste a comer, si no lo combinaste con actividad física, es muy probable que el peso vuelva a subir. ¿Sí? Eso es como lo que yo más temo en estos casos donde se consume la medicación sin acompañamiento profesional y sin un cambio como de mentalidad. ¿Me explico? ¿Tiene algún efecto adictivo? No, que yo sepa, no. No. Ok. Estaba pensando en eso, si causaba algún tipo de dependencia. Déjame pegar otro volantazo, ¿sí? Esto de la nutrición, creo que es muy propenso, sobre todo por Instagram y por TikTok y por el contenido corto, de que se tienda a simplificar las cosas en absolutamente cualquier rama de conocimiento, pero particularmente en la nutrición creo que hay mucho fundamentalismo. Está como el, bueno, tenés que comer carne y lo único que tenés que comer es carne, o tenés que comer verduras, y si comes carne sos una mala persona o estás haciendo todo mal. Entonces hay mucha gente que busca. También tenemos el incentivo de las redes sociales de para hacer plata y para ganar atención. Para hacer plata tenés que tener atención, para tener atención tenés que ser radical, porque eso es lo que gana en las redes sociales. Entonces creo que hay mucho de tirarle bosta a lo que yo no estoy proponiendo. Mucha gente que te dice, no, bueno, tenés que comer carne y frutas, y cualquier planta que comas te va a hacer mal porque tiene, no sé si es decir fitoquímicos, quizás estoy hablando mal, pero como que tiene defensas la planta, que eso al comerlo te puede hacer mal, y hay gente que dice que eso tiene un efecto positivo porque le das un cierto estrés limitado al cuerpo en pos de que se pueda acostumbrar y ser más resiliente. También la fibra. Gente que te dice, tenés que consumir un montón de fibra y eso es muy bueno, y el flora intestinal y todo buenísimo, y hay gente que te dice, no hace falta comer fibra y podés comer solamente carne y darle para adelante. Entonces, trata de ayudarme a hacer sentido de qué es verdad y qué no, y qué puede funcionar y qué no. No sé si estoy haciendo una pregunta muy desembocada, pero ¿qué te viene a la cabeza con esto? A ver, yo creo que yo como nutricionista intento siempre un poco ayornarme lo que trae la persona. ¿Sí? Si la persona me dice, no, yo no quiero comer carne, más por una cuestión moral de los animales, qué sé yo, perfecto, lo podemos sacar las proteínas de este lado, ¿no? En esas cosas soy flexible en decir, bueno, a ver, yo vengo a acompañar a la persona, no la persona viene a trabajar como yo quiero, ¿no? Entonces en eso sí, yo como que me voy flexibilizando, pero sí hay una base que por ahí es lo que se está promoviendo mucho, es comamos comida real, ¿no? Comamos comida que sale del horno, comida casera, comida con alimentos, no con químicos, no con aditivos, no. Comamos más comida real y reduzcamos un poco lo empaquetado, ¿no? Eso sí es como algo que yo trato como con todos mis pacientes y con todas las personas que me cruzo, trabajar y proponer, vayamos más por eso, por ese camino. Después vemos dentro de lo real y los alimentos más caseros, que sí, que no, que más, que menos, pero partiendo de esa base. Ok, tiene sentido igual. Te quiero ver si podemos llevarlo a cuáles son las palancas, digamos, o los factores principales para que vos digas, bueno, tenés el 50% de nutrición adentro si tenés en cuenta este factor. Ahí vamos para allá. Me dijiste entonces comida real, no empaquetados. Algo que salió de un árbol o que salió de un cuerpo de un animal, pero algo que viene de la naturaleza, no que está procesado. Mientras más procesado, es más probable que tenga efectos negativos sobre el cuerpo en ese sentido, porque no estamos evolutivamente diseñados para comer esa comida. ¿Es por ahí? Sí, viene por ahí, viene porque sobrecargamos órganos como nuestro hígado, nuestros riñones, todo lo que son químicos aditivos consumidos toda la vida en mucha cantidad, tiene sus repercusiones después en todos los órganos, no solamente hígado y riñones, sino a nivel cerebral, a nivel del corazón, de las arterias, de la sangre. Así que sí. Y bueno, respondiendo a tu otra pregunta, para mí la base acá es, yo siempre lo visualizo como una mesa, ¿no? En donde una pata de la mesa es la alimentación
en calidad, cantidad y frecuencia adecuada, predominio de frutas y verduras, de cereales integrales. Obviamente dentro de los cereales tenemos muchas variedades, entonces priorizar los que son integrales, que tienen fibra, de carnes, priorizar las magras, de lo que son grasas, las grasas vegetales, de aceites en crudo, de palta, frutos secos, semillas, ¿sí? Después la otra pata de la mesa, que siempre digo, dentro de lo que es la salud, no solo la nutrición, actividad física, la otra pata la hidratación, la otra pata el descanso. Y arriba de la mesa me gusta ver como un florero, que es la salud mental. Si yo tengo las 4 patas y ese florero, voy a andar bien. Me parece una buena estructura de ponerlo. Ahora, quiero preguntarte más en profundidad. Me decís comida real, me dijiste granos integrales, me dijiste principalmente frutas y verduras. Te quiero, primero, agua, ¿querés agua? Excelente. Te quiero preguntar, te quiero poner a disposición mi entendimiento. He pasado muchísimo más tiempo del que me gustaría admitir viendo videos de nutrición para optimizar, para saber cuál es la nutrición perfecta que debería hacer pero que no llevo a cabo. Entonces llegará en algún momento en el cual quiera ser un super atleta y me meter en esa. Pero te quiero poner a disposición esta proposición, a ver cómo te suena, de que la columna vertebral de cualquier tipo de dieta o el factor principal para ver si sos una persona sana o no es el consumo de proteína. Calorías adecuadas, que no tengas ni de menos ni de más, según tu objetivo, eso va a depender, pero si tenés suficiente consumo de proteína, tu cuerpo debería andar bien. Multivitamínicos también, o sea, como más allá de si comes frutas, verduras, que también tenés los nutrientes, otros nutrientes y otras vitaminas y minerales. Si consumís un multivitamínico y consumís suficiente cantidad de proteína de calidad, porque esa es la otra que nadie te cuenta, primero es la cantidad de proteína y después es la calidad de la proteína, de que tenga un perfil de aminoácidos completos, que en detrimento de los veganos, y fui vegano 2 años, ninguna proteína vegana más allá de la quinoa tiene un perfil completo de aminoácidos, y las otras son fuentes animales, huevo, carne, leche quizás. ¿Cómo te cae esta proposición de calidad y cantidad de proteína siendo el factor principal o la columna vertebral de cualquier plan de dietas? ¿Es una exageración, es una magnificación de la importancia? ¿Cómo lo ves? No creo que sea, o sea, son re importantes las proteínas, pero creo que todo tiene que estar balanceado, equilibrado entre todos los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y los micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Tiene que haber un equilibrio que obviamente eso varía mucho según la persona, varía según el sexo, hombre, mujer, varía según el nivel de actividad física, varía según la genética, ¿no? Hay muchos factores variables que influyen en esto. Mira, volviendo a lo que es lo arcaico, lo de antes, en la facultad nos habían enseñado a dividir por porcentajes, tanto porcentaje de carbohidratos, tanto de proteínas, tanto de grasa. Y el porcentaje de proteína era realmente bajo. Yo hoy en día, o sea, cuando empecé a aplicarlo en el consultorio, en la vida real, decía, no hay forma que sea tan bajo el porcentaje de proteínas que sugerimos consumir. Así que sí, es verdad que la proteína es como una columna vertebral, tiene función estructural en nuestro cuerpo, forma estructuras de músculo, de cabello, de hormonas, de uñas, todo, pero es también en equilibrio igual de importante que los carbohidratos, que la función principal es la energética, y de las grasas. Te quiero preguntar sobre eso, porque supe escuchar un dato que me voló la cabeza, que es que las proteínas son esenciales, hay grasas que se dicen grasas esenciales, los omega 3, los omega 6 los tenemos cubiertos de base por nuestra dieta, omega 9 y omega 3 siendo lo más importante, que viene generalmente del pescado, y lino y chía, ponele, si que sos vegano, que por ahí eso es lo más X. Es lo más difícil de meter extra, pero ponle que tenés el omega 3 cubierto por algún lado, tenés grasas esenciales y proteínas esenciales, pero no hay tal cosa como un carbohidrato esencial. Si bien no estoy discutiendo el punto de que nuestro cerebro funciona principalmente por glucosa y por ende los carbohidratos son la fuente de energía preferida por nuestro cuerpo y también de más fácil acceso. Ahora, si no necesitas ese acceso rápido, que presumo que la mayoría de las personas van a ser deportistas, que necesiten tener carbohidratos convertidos a glucosa en pos de tener rápido acceso a esa energía. Si no sos ese tipo de personas, ¿es más factible llevar una dieta sin carbohidratos o con mínimos carbohidratos? Pregunto también por esto de los picos y valles de insulina, de azúcar en sangre y de insulina, porque eso también causa una sensación de paja mental, como de tener, se dice niebla mental, o de que te den esas ganas después del almuerzo, comes arroz, comes fideo, y después te den ganas de dormir una siesta. Mi experiencia, que ha sido corta, pero las veces que he tenido una dieta keto de no comer nada de carbohidratos, me he sentido más lúcido mentalmente. Preguntarte eso.
para una persona que no es atleta y no necesita tener esa energía a disposición para tener arranque o fuerza, ¿es algo viable, sería preferible? En el mejor, va a depender de la persona. Entonces te queremos llevar a una regla, pero todo depende de la genética y entiendo el punto. Eso lo hace más complicado y más divertido. ¿Es factible y podría ser preferible una dieta sin carbohidratos o con mínimos carbohidratos? ¿Cómo lo ves? Yo no trabajo con dietas sin carbohidratos porque por más de que no seamos deportistas o atletas o lo que sea, la energía el cuerpo la necesita igual. Hay distintas calidades de carbohidratos, como dije, y como para ponerlo más fácil, tener carbohidratos de rápida absorción y de lenta absorción. Y obviamente lo que yo trabajo mucho con mi paciente y conmigo en mi propia alimentación es consumir hidratos de carbono de lenta absorción, que me den energía a lo largo del día, que no me generen estos picos de glucemia y de insulina, que son los que tienen fibra. ¿Sí? Particularmente yo creo que los carbohidratos son un nutriente esencial que es importante consumirlos en su justa medida, ¿sí? Que hay carbohidratos que son para consumir más diariamente, legumbres, quinoa, avena, ¿no? Y hidratos de carbono que son para consumir más ocasionalmente, llámese el de la media luna, la pizza, ¿no? Las tortas, eso es realmente para una ocasión especial, para un gustito, para consumir con otra frecuencia, ¿no? A diario el porcentaje de carbohidratos debe venir de estos de buena calidad, ¿no? Los que tienen fibra y los que tienen también proteína, porque legumbre y quinoa tienen también un porcentaje de proteína, de aminoácidos. Así que yo particularmente no trabajo eliminándolos, salvo que haya alguna patología de base que lo necesite, pero cuando la persona quiere venir a aprender a comer, a cambiar sus hábitos, sí los incluimos, no los demonizamos. Me parece un buen punto ese, porque volviendo a lo que te decía antes, hay mucho de esto, de demonizar ciertos grupos de alimentos, porque es fácil de entender. Como, bueno, listo, no tengo que comer tal cosa, este es el enemigo, y es más fácil. Banco. Lo que más me llamó la atención, y te quería preguntar tu observación, o si te ha tocado escuchar testimonios de personas que se hayan metido en estas dietas, porque he escuchado mucho de si bajas los carbohidratos, sobre todo en enfermedades autoinmunes, esto de bajar los carbohidratos como primera medida, y también hay una dieta más extrema, que no solamente es una dieta carnívora, sino se le dice dieta del león. Como dieta carnívora implicaría leche también, huevos también, derivados de animales, pero está la dieta directamente de solo comer carne y si te va bien o no con eso. Hay gente que dice, mira, yo estoy comiendo esto, me hice análisis de sangre, me está dando bien, no tomo multivitamínico, o capaz que sí, no sé, pero no tomo una naranja, un jugo de naranja, nada de nada, y están bien. Ese es el extremo. Ahora, por ahí puedes tener una dieta keto, quizás no para toda tu vida, pero que le llaman como un reseteo keto, en pos de tratar alguna enfermedad autoinmune, y también de tener esto que es, no me sale la palabra, pero es como una optimización de tu cuerpo y de que sepa quemar grasas, que por ahí si naciste en esta sociedad donde tenés comida abundante todo el tiempo, nunca pasamos por un periodo o de ayuno de más de 2 días, porque la mayoría de las personas no come todos los días, la gran mayoría. Entonces no tenés esa flexibilidad. Estoy pensando cuál es la palabra. No me va a salir. Pero es como una flexibilidad de tu cuerpo de poder acceder a la fuente de energía de grasas que ya tiene adentro y la utilidad que tiene para tratar ciertas enfermedades autoinmunes. Te quería preguntar por eso, si has encontrado o has escuchado de alguna utilidad en, por un periodo restringido o corto, restringir o quitar completamente de tu dieta los carbohidratos y qué efectos positivos puede tener o negativos, si así lo es. Sobre todo para las enfermedades autoinmunes lo que se quita es el gluten, ¿no? Lo que es el trigo, centeno, cebada, avena, ahí porque la avena, pues está viniendo una avena sin gluten. A ver, la realidad es que yo no trabajo con dietas, yo trabajo más de la perspectiva de los hábitos, entonces por ahí, salvo que haya una patología de base, es muy raro que yo a una persona le diga resetémonos, por 2 meses no va a consumir ningún carbohidrato porque trabajo como desde esta otra forma, sobre todo como charlábamos al principio, trabajo mucho con TCA, con el vínculo con la comida, con el que yo tengo pacientes que tienen terror a comer un pedazo de torta en un cumpleaños, entonces por eso es que
no suelo en mi práctica profesional eliminar los carbohidratos. Sí, la realidad es que hay personas que les resulta muy beneficioso, que les resulta tal vez la dieta keto puntualmente como la única forma en la que su cuerpo los ayuda como a oxidar las grasas. En esto que dijiste en un momento, como de cómo mejorar nuestro metabolismo, la realidad es que lo que salió... Esa es la palabra. Metabolismo. Lo que nos acelera nuestro metabolismo, que hace que mi metabolismo esté mucho más activo y todo, es tener masa muscular. El músculo. Bien. El músculo hace que mi metabolismo sea mucho más rápido. Entonces, si yo quiero acelerar mi metabolismo, tengo que entrenar, tengo que hacer cualquier gimnasia, pero que me ayude a construir masa muscular. Entonces, ahí es que el metabolismo es más rápido y vuela y quema más rápido, por así decirlo. Muy zarpado, muy zarpado. En lo que he escuchado también es como el factor clave, como, bueno, cuántas horas dormir, si bien el descanso es crucial, como lo apuntaste, el hecho de que tengas masa muscular es un gran determinante para la longevidad y también para la calidad de esa longevidad, de que te puedas mover teniendo 70 años, de no estar postrado, sino que puedas seguir teniendo vitalidad y moverte. La masa muscular es el factor. Ahora nos trae de vuelta a, bueno, entrenamiento de resistencia, particularmente como vas a tener que romper fibras y vas a tener que entrenar muy duro para crecer músculo. No que yo sepa porque no me ha pasado, pero eso he escuchado de que así le pasa a la gente que lo hace. Pero también volviendo al punto de la proteína, te quiero preguntar, he escuchado consistentemente por todos lados, de hecho en inglés también lo ponen, esto de 1 gramo de proteína por cada kilo, disculpa, es 1 gramo por cada onza o por cada libra. Ellos dicen en Estados Unidos porque usan el otro sistema, pero para nosotros es 1.5 gramos por kilo o 2.2, que sería 2 libras por kilo. 1 gramo por libra. Ese rango de 1.5 a 2.2 en pos de tener entrenamiento de resistencia está bien, si no haces entrenamiento de resistencia, ¿cuál pensás que es el óptimo de mínimo de proteína que deberíamos apuntar a consumir? Y ahí te hago otra pregunta, pero ¿cómo lo ves? En realidad, la bibliografía lo que dice es sí 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo por día en personas random, estándar. ¿Te parece suficiente? No, claramente no. Eso es lo que digamos, 0,8 o 1 gramo por kilo por día. Si yo peso 60 kilos, entonces sería ponerle 1 gramo por 60 gramos de proteínas al día. Después se hace la corrección por individualidad, por género, por actividad física a deportistas, arriba de 1,5 sí o sí. Pero no me parece suficiente ni siquiera para una persona que no entrena tan poca cantidad de proteína, sobre todo porque la proteína a la hora de organizar nuestro día y también de bajar de peso, es una aliada porque promueve mayor saciedad. Estamos más tiempo saciados por la proteína, tiene una digestión un poquito más lenta, entonces permanece más tiempo en el estómago, prolongando la saciedad. Así que sí, yo en eso creo que sí, que nos quedamos cortos con la proteína. Incluso en esto que te decía de lo arcaico, lo de antes, cuando yo empecé a estudiar en primer año de la facu, las guías alimentarias recomendaban de 3 a 4 huevos por semana. Y hoy en día ya sabemos que las guías alimentarias ya hablan de 1 huevo por día y que en la práctica profesional 2 o 3 huevos por día se pueden consumir tranquilamente, ¿sí? Y no te estoy hablando del 86, te estoy hablando hace 12 años atrás. Esa era la recomendación, de 3 a 4 huevos por semana. Sí, ha habido muchos cambios, pero también ha habido muchos intereses, y me quiero meter por ahí. Esto que me decías lo he escuchado también, de 0,8 a 1 gramo por día. No sé cuál es la organización, ¿será la Organización Mundial de Salud que promueve eso? Habrá otra, pero ese número me suena y me pregunto cuáles son los intereses detrás de eso o cuáles son los estudios, porque por ahí no hay estudios, sino como que te dicen, che, creemos que es más o menos por acá. Lo mismo que la pirámide alimenticia, que creo que esto debería ser como en carteles, en la calle, cada vez que vayas caminando tengas este dato de la pirámide alimenticia que había hasta hace 1 año, que ahora la cambiaron, es la base de carbohidratos. Eso fue hecho no por el Departamento de Salud o de Nutrición, sino por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, estamos produciendo esto, necesitamos que comas más esto, creemos que deberías comer más esto. Y lo ponen como si fuera algo que está testeado o que tiene estudios de base, y al contrario. ¿Y qué pasa? Volviendo. Ponle que comes fideos, arroz, pan, X. Ahora, si comes ultraprocesados, son mucho más densos en calorías, mucho menos saciedad, problemas de sal, problemas de exceso de azúcar y terribles para tu cuerpo y tu salud. Por eso Estados Unidos tienen más problemas. Creo que más del 50% de Estados Unidos tiene obesidad. Entonces,
creo que viene, si bien Doritos no es lo mismo que fideos, viene más o menos de ahí, de decir, che, deberíamos comer más esto, sin estudios de base. Entonces te quería preguntar sobre precisamente eso. ¿Qué tanta ciencia está habiendo en las recomendaciones de nutrición o qué tanta mala información o directamente desinformación está habiendo dentro de este rubro? No, un montón. Siempre los intereses de la industria o de incluso de laboratorios se mezclan un montón. Incluso yo, volviendo un poquito para atrás, cuando salió, viste, la era de lo light, era porque odiaban a las grasas. Entonces las grasas eran el demonio. Entonces salió todo lo light, pero más como esto, como con intereses por detrás que nada tenían que ver con la salud real. Hoy en día ya eso se cambió y por ahí lo que se ha empezado como a demonizar o a odiar más es el azúcar, no tanto la grasa. Entonces, a ver, yo creo que, como dije hace un ratito, la nutrición es una ciencia nueva. Va avanzando, va creciendo, se van descubriendo nuevas cosas, pero siempre tiene por detrás estos intereses como de otras organizaciones, que bueno, que en donde se arman las pirámides y se arman recomendaciones y se arma eso, más por los intereses de ellos que por los de la salud de la población. Creo que hay mucho de eso. No es nuestro caso, pero también mucho de las farmacéuticas ha sido así en la historia de Estados Unidos, de empujar mucho eso y después, bueno, como hicimos 8 billones y de multa descubren que esta droga hacía más daño que bien y bueno, pagamos 1 billón y hicimos 7 de ganancia. Entonces como hay muchos negocios desagradables en ese sentido. Presumo que no hay, en el términos de lo light, ponele de la Serenísima, un yogur light, no hay nada en la ley que puedas hacer retroactivo de decir, che, ¿por qué vendiste esto sabiendo que hacía mal? No estoy apuntando que el yogur light haga mal, pero hay cosas que sí han hecho mal y que han sido promovidas como, che, este es un camino más saludable. Y este punto de las grasas, de demonizar las grasas, creo que también es parte de la industria del azúcar, en ese sentido. Decir, bueno, no, miren por acá. El huevo, el colesterol del huevo. Contame esa historia que me parece buenísima. Mi abuela se murió diciéndome que el colesterol del huevo me iba a tapar las arterias y se ha probado que el colesterol del huevo no afecta el colesterol de tu cuerpo. ¿Cómo funciona todo esto y cuál es la falsa concepción que había? Mito, es mito. Sí, o sea, está full, la yema del huevo me aumenta el colesterol. No, ya se sabe que la yema del huevo, además de ser súper nutritiva, que te aporta grasas buenas, te aporta vitamina E, o sea, es como una bomba nutritiva y saciadora. Hoy en día ya se ha descubierto que no afecta lo que es el colesterol malo. Vos cuando te haces análisis tenés el LDL, el colesterol malo, y el HDL, el colesterol bueno. Bueno, ya se sabe que no. Incluso yo una vez leí, no el estudio, voy a ser honesta, el resumen del estudio que se había hecho en China, en un lugar así, de que había un grupo control donde comían huevo todos los días y otro grupo que no comía huevos. Obviamente con el fin de descubrir si la yema del huevo aumentaba el colesterol. Y al final del estudio, que fue mucho tiempo que se hizo, se descubrió que las personas que habían consumido el huevo incluso habían mejorado los valores de laboratorio, mejorado el HDL, que es el colesterol bueno, a diferencia del otro grupo que no. Entonces, sí, no, mito. Ok. Vamos por las grasas. ¿Cuál es esa falsa concepción o esta reconsideración de la utilidad o, qué dirías, el beneficio de consumir grasas saludables? ¿Y qué implica? ¿Cuáles son las grasas saludables y las grasas no saludables? Las grasas en general son un nutriente que también te aporta energía, al igual que los carbohidratos, pero es una energía diferente, una energía como más lenta, vamos a decirle, amén de aportarte muchos otros vitaminas y minerales y los omegas, que son fundamentales sobre todo para la salud del cerebro. Podemos dividir las grasas en dos, las animales y las vegetales. Y las que son mejores son las vegetales. No es lo mismo la calidad de una palta que de un fiambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, de lo que son las grasas vegetales, siempre es mucho mejor priorizar lo que es aceites, pero en crudo. El aceite ya cuando se cocina para una fritura cambia su química, su estructura química y pasa a ser como de las grasas malas.
aceites en crudo, palta, frutos secos, semillas, aceitunas, harinas de todo esto, una harina de almendras, una harina de lino, ¿no? Y todo lo que se puede hacer con eso, un pan, una torta, unas galletas, lo que sea. Todas esas son las grasas que son mucho mejor y más beneficiosas para nuestro cuerpo. Por ahí las grasas animales son las que debemos consumir, sí, pero con otra frecuencia, en otra cantidad, lo que es más, por ejemplo, quesos, carnes grasas, ¿no? Y todos los derivados procesados como fiambre, pollería, embutidos, salchicha, las patitas de pollo, todo eso. Esas son las grasas que por ahí está bueno consumir más ocasionalmente. Vuelvo a lo mismo, no eliminar, no seamos tan estrictos, pero sí un consumo más esporádico, no tan diario como la de las otras grasas. Te quiero preguntar cosas y creo que me voy a ir con tarea a mi casa para ver videos y para desburrarme. Pero te quiero preguntar porque mi concepción, sobre todo para contarte de qué lente lo veo yo generalmente, es a través de lo keto. Como que en mi cabeza quedó como demonizado todo lo que es, ¿qué dirías? Cereales, sobre todo, sacando la quinoa, las cereales y las legumbres quedaron medio como esto causa problemas gástricos y te va a hacer mal al cuerpo. Tengo varias cosas para repreguntarte, porque yo tengo concepciones distintas a raíz de haber escuchado otra información que no puedo replicar. Entonces preguntarte, vos que tenés la información, que sí y que no, y cómo encuadrar todo esto. Sobre las grasas saludables y las grasas vegetales y animales y los aceites de cocción. Me dijiste, cuando lo calentas, cambia la estructura química y también el efecto que tiene en tu cuerpo. Te quiero preguntar, empecemos por ahí, por los aceites, ¿sí? He escuchado mucha gente que está demonizando tanto el azúcar como el aceite de girasol. Como dicen, esto es veneno para tu cuerpo, no deberías consumirlo, si bien por razones económicas es lo más barato y lo más accesible. Pero se habla mucho del punto de humeo, no sé si es la palabra, el punto de humeo para ver cuándo es que cambia la estructura y se puede quedar rancio y hacerte mal al cuerpo. Y dice que la estructura primero también, las semillas tienen mucho omega 6 en ese sentido y puede causarte desbalances entre el omega 6 y 3 que deberíamos tener balanceado. Todo lo que es semillas, que estoy pensando, maíz, girasol, los ponen como la peor calidad de aceites, también por el proceso de refinamiento. Dice que cuando se dieron con que había mucho residuo en el procesamiento de estas semillas del maíz y del girasol, empezaron a hacer aceite. Pero eso principalmente se usaba para lubricar autos al principio, después lo desodorizaron, le sacaron el olor, se hace un procesamiento para dejarlo inoloro y ahí lo empezaron a usar para cocinar, pero no es particularmente saludable según lo que he escuchado. Después tenés oliva, más caro, mejor calidad de aceite, extra virgen en el mejor de los casos, aceite de palta que es incluso más caro, y después tenés el aceite de coco si es extra virgen o procesado para que no tenga el sabor a coco. Más o menos, y después las grasas animales, que también mucha gente dice, si bien quizás haya un problema con que te suba algún tipo de colesterol o algún tipo de nivel de grasa en el cuerpo que te pueda hacer mal, te quiero preguntar sobre eso, he escuchado que son las grasas más estables para cocinar, sea cerdo o sea grasa de vaca. Preguntarte por eso, como cuál es tu ranking si tuvieras que recomendar que sí, qué es lo mejor, qué es lo preferible y qué no y qué evitar sobre grasas, particularmente para cocinar, más allá de lo crudo que le tiras arriba de la ensalada, para fritar. ¿Cómo lo ves? En realidad yo recomendaría no fritemos. Directamente comamos de otra manera, con otro método de cocción. La fritura, vuelvo a esto de lo diario, lo ocasiona. La fritura es más ocasional. Y sí es verdad que para fritar por ahí hasta se recomienda, viste, la grasa directamente. No los aceites, porque es verdad que son más estables. Pero en ranking, sí, yo aceite de oliva primero recomiendo siempre. Y después vos lo dijiste muy bien, en cuanto también a lo económico y eso, el aceite de palta tiene un costo elevado, entonces por ahí la persona que no lo puede comprar, vamos directamente al de oliva, que es como dentro de lo accesible, lo mejorcito. Y el aceite de coco yo no lo recomiendo mucho, porque, digamos, he leído, se ha estudiado que también puede aumentar lo que es las grasas saturadas, ¿no? Vos tenés las insaturadas, que son las, en teoría, las buenas, y las saturadas, que son las malas, ¿viste? Que vos cuando lees la info nutricional de los rótulos, te distingue el tipo de grasa total tanto, de las cuales insaturadas tanto, saturadas tanto. El aceite de coco se dice que eleva lo que son las grasas saturadas, tiene más de ese tipo de grasa que de las otras, porque hay excepciones, volviendo a lo teórico.
Yo te mencioné de grasas vegetales buenas, animales malas, entre comillas, ¿no? Pero hay excepciones. El pescado es una grasa animal que está de las buenas, del lado de las buenas. Y el coco es vegetal, porque está del lado de las malas. Como que justo hay dos excepciones que se cruzan, el pescado de las buenas y el coco de las malas. Entonces por eso yo por ahí el aceite de coco no lo recomiendo tanto. Hay gente que le encanta y sí, bueno, comelo, ¿viste? Con moderación. Pero si no, sí, en el ranking el de oliva. ¿Los girasol maíz quedan últimos? Ok, ¿es por la alta cantidad de omega 6 dentro del aceite o porque también quedan rancios después del calor? ¿Cómo lo ves? Ambas, sí, ambas. Sobre todo entre los omega, el omega 3 tiene que tener como más en el cuerpo, más cantidad de omega 3 que de 6, sí. Sí. Perdón, volviendo siempre a esto de que es lo que la gente pueda, ¿no? Si podés el aceite de girasol, bueno, sí, ya está, moderemos su consumo, tratemos de no hacer frituras con eso. Si queremos condimentar ensaladas, bueno, lo mojemos también a la ensaladita con un poquito de vinagre, jugo de limón, acheto, con algo más que no sea el aceite, porque vuelvo, esto no es la idea de demonizar, pero bueno, si vamos a ponernos en lo que es calidad nutricional, sí, el de oliva es mejor que el de girasol y el de maíz. Y más rico. También, sí, tienes extra. Sí, se me vino a la cabeza esto de que hay una cantidad de purismo infinita. Como que podés meterte por el lado de... he hecho muchas búsquedas, posta me avergüenza decir la cantidad de tiempo que he pasado sobre esto, de qué frutas y verduras conviene comprar agroecológicas y cuáles no hay tanta diferencia. Hay un sitio que no sé quién lo hace, creo que es en Estados Unidos y creo que es como una organización que mide el nivel de tóxicos y de agrotóxicos que tiene la piel de cada fruta y verdura para decir, che, esto sería útil que lo compres ecológico o no. Y se llaman como los Clean 15, que son los 15 más limpios, y los Dirty Dozen, que son los 12 más polucionados, vamos a decir. Y en eso caen las frutas. Pero no sé si es algo útil, como es algo para hacer una masturbación intelectual, digamos, para divertirnos nosotros hablando de qué nos convendría, pero la gran mayoría de las personas no está en esa de, che, debería comprar mis arándanos agroecológicos para que no me haga bien. Entonces, volviendo a la base, ¿cuál es el consejo, si tuvieras que dar de base, para mejorar la nutrición del 80% de la población que gana lo que gana un promedio en Argentina? ¿Cuáles son las cosas que podrían ayudar a la mayoría a ser personas más saludables? Qué pregunta compleja. Creo que sí, detrás tenemos toda esta parte de cómo llega el alimento a nuestra mesa, ¿no? Que hay, bueno, más escaso el control que nosotros podemos tener. Pero sí, yo te respondería que un plato equilibrado, donde sí haya predominio de frutas y verduras, de proteínas y de fibra y de agua. Hidratarnos con agua, nuestros riñones, nuestro cuerpo necesita agua, no jugos, no gaseosas, no agua. Un orden en el día, tener un día ordenado, no estar picoteando todo el día, no pasar, no sé, desde el desayuno hasta la cena sin comer nada y en la cena comerme 3 platos, eso metabólicamente tampoco está bueno. Tener un orden en el día, recordarnos que el momento de comer es importante, no hace falta que sea 4, el argentino está muy acostumbrado a comer 4 veces en el día, pueden ser 3 veces en el día sin problema. Creo que eso, como un poco lo que es el orden en el día, la calidad, esto que sea un plato balanceado según las posibilidades que yo tenga. Y como dije al principio, tratar de comer un poco más natural y más casero y menos procesado también. ¿Se entendió? Bien, respondí. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste plato balanceado, me dijiste es preferible tener un orden en el día, también psicológicamente te ordena, pero tener un orden de comidas como a tal hora y más o menos tanta cantidad de comida en vez de picotear durante el día, lo cual presumo que también restringe si estás picoteando menos, tenés una tendencia a comer menos cantidad de calorías en general. Si picoteas durante el día. Si picoteas menos
consumís menos calorías. O sea, si picoteas más, si vas comiendo durante el día, es más propenso que comas más calorías. ¿Tiene sentido eso? Y sí, tranquilamente sí. Sí, por ahí hay muchos pacientes que están comiendo re bien sus platos, viene la cantidad, viene la calidad, bien balanceado todo, pero después están picando todo el día y es como, bueno, y pues el picoteo, porque ahí se te suma comida extra, nutrientes extra que no deberían estar. Y ahí entra mucho en juego la salud mental, lo emocional, esto de pico por ansiedad, pico por aburrimiento, tengo ansiedad oral, no, entra mucho en juego eso también. Dicen que si picotea no cuenta. Escuché una vez que si sacas postres y pedís del plato de tu pareja, eso no cuenta. Eso no cuenta. Quiero entrar ahí por algo que mencionaste. Mencionaste primero los ayunos intermitentes y ahora me hablaste de esto de comer 3-4 veces al día. Te quería preguntar, y me dijiste también que pensás que te hace mal comer 3 platos en uno. Te quiero preguntar eso. He tenido experiencias muy cortas de comer una vez al día y era muy heavy, porque estás tratando de meter 2000 calorías, ponele, aprox, en una sola comida, en media hora, 40 minutos que dure tu comida. Ahora, tiene el pro de uno, estoy hablando como Silicon Valley, ¿me entendés? Como los CEO, el CEO de Twitter, ponele, come una vez, el que era el CEO de Twitter, come una vez al día. Entonces quizás es para muy pocas personas que le pinte esa, pero ¿cuáles son los pros y las contras? Porque tenés un pro de practicidad, ponele, tenés un pro de estar mucho tiempo en ayuno y que según estudios, hay mucho debate sobre esto que dicen ayunos intermitentes, buenísimo, autofagia. Son estudios de ratones, todavía no está probado en humanos porque toma un montón más de tiempo. Dicen que podría llegar a tener beneficios y generalmente es a partir de mínimo 16 horas. Pero es todo un estimado, como no hay nada ahí probado en humanos de que sea tal cantidad. ¿Qué te suena en la cabeza sobre los pros y las contras que podría tener si una persona tiene una dieta de comer una vez al día? El ayuno intermitente o el ayuno en general no es para todos, eso lo remarco siempre, no es para todos, es para, o mejor dicho, no es para personas que tienen esto del picoteo, que son personas que tienden a comer por ansiedad o son personas que tienen una situación emocional y mental. Es como que es realmente no para todos, o sea, lo redondeo en eso. Beneficios sí, tiene por supuesto un reposo digestivo, un mayor o un mejor, por así decirlo, impacto insulínico, glucémico, que eso sin lugar a dudas mejora todo el metabolismo en general. Creo que yo siempre promuevo mucho el ayuno nocturno, viste estas horas entre lo que es la última comida y mi primer comida, que hay personas que pueden ser de 12, 14, 16, eso va dependiendo mucho de cada uno. Ese ayuno sí para mí es súper importante por todos los beneficios en el cuerpo que puede tener, incluso es una herramienta dietoterápica para personas con insulinoresistencia, con diabetes, ¿no? Pero bueno, no es para todos porque sobre todo puede causar como hambre voraz y descontrol a la hora de comer, ¿no? Hay personas que cuando se sientan a comer, están mirando el reloj a ver, bueno, ¿cuándo es que puedo empezar a comer para cumplir las horas de ayuno? Y cuando empiezan a comer, comen de manera muy voraz, sin registro, sin control, sin masticar, generando también otro impacto a nivel hormonal en el cuerpo. De repente no había nada y empiezo a comer, empiezan a actuar todas las hormonas en la digestión y todo. Entonces, es como que tiene que ser para una persona que realmente lo pueda regular y que se pueda regular y pueda sostenerlo en el tiempo. Y que personas que por su ritmo de vida, de laburo, de familia, pueda sostenerlo, ¿me explico? Como te dije también en su momento, si viene una persona diciéndome, mira, yo prefiero no desayunar, me revuelve el estómago, lo que sea, puedo estar tranquilamente hasta esta hora sin comer y después sigo bien ordenado el día, perfecto, vamos con este tipo de ayuno. Y personas que me dicen, yo me levanto y necesito desayunar, listo, bueno, se corta antes el ayuno, ¿entendés? Como que es muy depende de la persona, pero sí el ayuno también la realidad es que es algo en estudio, porque todavía no es que se ha terminado de estudiar lo que son los efectos del ayuno en el largo plazo. En el corto plazo sí, pero ¿qué pasa con la persona que ayuna toda la vida? No lo sabemos. Sí, es interesante. He escuchado a este doctor que es el que principalmente está estudiando los efectos del ayuno, creo que se llama David Sinclair, a menos que lo esté confundiendo con alguien que estudia el sueño, pero creo que es él, y él también como que come muy poco, y como la última comida también es suave, y después tiene muchas horas de ayuno, pero ese es el punto, como no está probado a largo plazo, ni hablar, pero tampoco hay testeos
a largo plazo o a mediano plazo en humanos y que tengan probado la cantidad de tiempo. O sea, que vos digas, bueno, son 16 horas de ayuno. En ratones, creo que 12 horas les dio positivo, como que rejuvenecimiento, más longevidad, por esto de que tengo entendido que es por flexibilidad metabólica, como el hecho de que el metabolismo funcione mejor. Ahora, ¿eso se traslada a la misma cantidad de horas en humanos o sería 36 para nosotros? ¿Me entendés? Sería un día y medio porque somos algo más grandes, no sé, eso se verá. Pero ahora, ¿pensás que puede tener beneficios metabólicos en ese sentido? Porque si lo pasamos, se me viene a la cabeza esto, como nosotros tenemos la noción de qué está bien dentro de esta cultura, ¿verdad? Nosotros comemos, como dijiste, 4 veces al día, otras culturas comerán 3 veces al día, pero si estás en la sabana o en la selva, comes cuando hay comida y cuando no hay comida no comes. Entonces, quizás evolutivamente pueda llegar a ser beneficioso para nosotros pasar más tiempos entre comida y comida. Y se haría hasta conscientemente negar esa comida porque vivimos en un mundo tan abundante que la gran mayoría de las personas tiene la heladera a 2 pasos, puede abrir y comer en cualquier momento del día. Ahora, para hacerlo más desembocada, la pregunta más concreta, ¿pensás que puede haber beneficios metabólicos o psicológicos o en términos dentro del metabolismo de picos de glucemia en hacer un ayuno? ¿De cuántas horas lo recomendarías si hubiera beneficios? ¿Cómo lo ves? Metabólico sí, más vale va a haber beneficios. Y yo recomiendo que es mínimo 12, menos de 12 no. Y máximo por un orden en el día, por la sociedad en la que vivimos, por cómo comemos en Argentina y todo eso, 16. ¿Sí? Por lo menos hay 8 horas en el día donde nos alimentemos para la persona que lo necesita. Vuelvo a recalcar esto porque no sé quién me está escuchando, quién me va a estar escuchando por detrás. Por favor, todas las recomendaciones que acá estamos dando son bien generales, nada personalizado ni individual. Para eso tienen que ir a una nutricionista que les diga específicamente para vos la recomendación de ayuno es esta, ¿no? Así que es todo bien general lo que estamos hablando, pero sí, mínimo 12. Y también me gusta mucho esta frase que la uso por ahí en Instagram, es que no somos matemáticas, somos naturaleza. Entonces, puede pasar que un día tenga hambre antes, o puede pasar que un día no tenga hambre, puede ser que un día mi cuerpo tenga mayor necesidad de comida y me des más señales de hambre y como un poquito más. En esto de que somos naturaleza, las mujeres estamos muy marcadas por el ciclo menstrual, hay etapas del ciclo donde de repente tenemos mucho más hambre y que entrenamos mejor, rendimos mejor, y otras que estamos sin energía. Entonces, como somos naturaleza, siempre me gusta como esta flexibilidad, no una regla tan estricta. Y como estamos hablando del ayuno, que suele ser estricto, de tal hora a tal hora, transmitir también este mensaje de que puede haber alguna flexibilidad porque somos eso, somos naturaleza, no robots. Ok, sí, también estaba pensando en las contras de hacer esos ayunos o esas dietas keto, es que te vas por los caños, o sea, como que puede pasar cualquier cosa en la salida de comida de tu cuerpo, y también el mal aliento, tenés muy mal aliento, eso está chomazo, eso no está bueno. Sí, eso sí, remarcar, yo vuelvo a decir lo mismo, no trabajo con dietas, trabajo con hábitos, tiene sus contras, muchas veces, no sé si a vos te habrá pasado, pero dieta keto al no tener fibra, podemos constiparnos, ahí nuestra salud intestinal, pobre nuestros intestinos, el aliento, como dicen, como la manzana, ¿no? Entonces sí, tiene sus contras, son un montón, pero bueno, es en esto de que si la persona lo quiere probar o lo quiere hacer, bueno, prueba, y si es para vos, genial, y si no, hay un montón de otras formas de hacerlo sin tanta restricción. Sí, puede pasar, no está bueno, como tiene muchas contras que por ahí no son planificadas. Ahora, volviendo a el gran tema que no hemos tocado todavía y quizás muy malentendido, es la fibra. Te quiero preguntar cuáles son tus concepciones sobre la fibra, si es bueno, si es malo, si es necesario, qué tan necesario es, porque hasta donde tengo entendido, la fibra es un carbohidrato, pero que no se digiere. Entonces eso ayuda a que el sistema digestivo empuje mejor el bolo alimenticio que se convierte en caca de una mejor manera y puedas digerir mejor. Ahora, la fibra, la flora intestinal, que también hay muchas cosas que no están del todo estudiadas sobre eso, si bien tiene una utilidad crucial, hay muchas cosas que no se entienden todavía de cómo funciona. Te quiero preguntar tu concepción y qué tan central es para vos en la planificación y el diseño de una dieta. No, es fundamental. La fibra tiene, a ver,
El hidrato de carbono con fibra es el hidrato de carbono que tenemos que preferir, ¿sí? Porque la fibra, más allá de todos sus beneficios en lo que es la salud intestinal, el impacto glucémico, insulínico y metabólico del alimento no es el mismo si tiene fibra. La fibra también te ayuda a reducir el colesterol en sangre. También es más saciador, digamos, tiene un montón de beneficios la fibra. A nivel intestinal se sabe que, o se dice, mejor dicho, que el intestino es el segundo cerebro. ¿Escuchaste eso? Es el segundo cerebro, tenemos microorganismos, bacterias que viven dentro de nuestro intestino. Y a mí me gusta también decir que la salud intestinal muestra nuestra salud en general, ¿sí? Es re importante cuidar nuestro intestino. Así que sí, siempre el alimento que tenga fibra, ¿cuál va a ser? El que sea como integral, que conserve el grano entero. Vos tenés el trigo, que tenés el trigo integral, el grano entero con su cáscara, y el trigo refinado. El trigo refinado por ahí es el que no tenemos que preferir tanto en el día a día, sino más un trigo integral, un trigo completo, igual que la avena, al igual que la quinoa, que el trigo burgol, que el mijo, ¿no? Cereales que tienen como toda su cáscara, básicamente. Eso es integral, para que la gente sepa, ¿sí? Obviamente, no abusarnos, ¿sí? Ahí está, bueno, en el armado de la guía alimentaria de la persona, de las pautas alimentarias, siempre ahí se hace como un cálculo para no abusarse, para que las grasas, las proteínas, todos estén en equilibrio, como dijimos hace un rato. Pero sí, yo considero que en una alimentación omnívora, y vegetariana también, por supuesto, tiene que predominar el hidrato con fibra. Ok, granos enteros, integral, todo por ahí. Ahora, déjame preguntarte, y estoy cruzando los dedos de que por favor hayas encontrado una evidencia que pruebe lo contrario. Busqué las que ya discutimos de que hay algunas cosas que sí funcionan, otras que no funcionan, sobre estas recomendaciones generales a la población de cuánta proteína consumir, de cuántas calorías consumir, esto de las 2.000 calorías promedio, y también dentro de la fibra dice que son, para los adultos, creo que son 35 a 38 gramos en hombres, y creo que 25 aproximadamente para mujeres adultas. Ahora, es una barbaridad de fibra. 38 gramos de fibra al día es una barbaridad de fibra. O sea, es 200 gramos de lentejas, ahí tenés como 18, no llegaste a la mitad. Ponle que te llegaste a la mitad. Y después un montón de verduras. ¿Está bien eso? O sea, ¿como te parece un número que está bien puesto o te parece mucho? ¿Qué dice la evidencia? ¿Cuánta fibra debería consumir un ser humano promedio, mujer, hombre, adulta? Mira, a ver, es que también estas recomendaciones son basadas en que cuando nos enseñaron a distribuir los macronutrientes en el día, yo en la facultad estudié que el 50 a 60% tenían que ser de carbohidratos. Entonces de ahí viene esa recomendación, ¿no? Es mucha cantidad de carbohidratos, y la realidad también es que 200 gramos de lentejas es un montón. La recomendación diaria para un plato balanceado son 40 gramos. Entonces, como que estamos hablando de cantidades como súper grandes. Mira, yo ahí no... a la hora de atender y acompañar a una persona, no me fijo tanto en calcular cuánta fibra y en base a eso le digo cuánto comer, sino cuánto viene comiendo ahora. Bueno, no venís comiendo nada de fibra, estás comiendo tostadas de pan blanco, estás comiendo arroz blanco, estás comiendo galletita de agua, qué sé yo. Bueno, empecemos de a poco a sumar un poco más, ¿no? ¿Qué te parece reemplazar el pan blanco por el pan integral? ¿Qué te parece reemplazar el arroz por unas lentejas? ¿O qué te parece? Así, ¿me entendés? Como de a poquito ir haciendo ciertos reemplazos para aumentar el consumo. Y si viene una persona que está comiendo una barbaridad, le digo, bueno, bajemos un poco acá. No es que hago un cálculo, digo, este número es, y en base a eso le armo las pautas. ¿Me explico? Así es como que me gusta más trabajarlo de una manera más amorosa, un poco más llevable para la persona. Siempre digo que cambiar un hábito no es de un día para el otro, sino que son pequeñas cositas que haces todos los días y que van haciendo que llegues al hábito final, que es, bueno, que comas determinada cantidad de fibra o de proteína o de lo que sea, ¿sí? Así que así yo lo voy trabajando en el consultorio, no tanto tan numérico, ¿sí? Se me viene a la cabeza, quizás estoy tomando una tangente, de que quizás ese sea el factor por el cual más mujeres eligen la carrera de nutrición. A mi entender, y no me quiero meter tanto por ahí, pero estoy abriendo esa lata de gusanos ahora de dónde nos lleva, de que las mujeres tienen... Las diferencias entre sexos, principalmente en estructuras de personalidad, se ven reflejadas en intereses. Generalmente los hombres están interesados en cosas, la mayoría, y la mayoría de las mujeres están interesadas en personas. Por eso la mayoría de médicos es hombre, la mayoría de enfermeras es mujeres, la mayoría de ingenieros es hombres, la mayoría de
psicólogas o maestras jardineras son mujeres. Creo que ese enfoque me parece muy útil también, porque habrá el que te diga, bueno, tantos gramos a tal hora y esta es tu receta de lo que tenés que hacer, pero eso es para los deportistas de élite. Para el promedio de personas tiene todo el sentido del mundo justamente llevarlo a dónde estás hoy y a dónde te podemos llevar, y tener más ese cuidado y esa compasión. Va a haber un juicio de decir, che, y esta es otra forma de ver las cosas que tengo, que el amor es un balance entre compasión y juicio. Como este es el estándar, deberías hacer esto. Ahora, ¿dónde estás? Porque quizás no puede ser perfecta mañana. Entonces, ¿cómo te puedo llevar hacia allá? ¿Pensás que hay algún tipo de, quizás no sé si te lo enseñan dentro de la carrera, pero todo el acompañamiento humano, ¿pensás que es un factor determinante de qué tan bien o qué tan exitoso va a ser el proceso de cambio de alimentación, ese acompañamiento? ¿Qué tan importante es, qué tan determinante es ese factor? No, en la facu no nos enseñan, no, vos salís de la facu, te sentás en un consultorio y ¿ahora qué? O sea, es mucho cómo sos vos como persona. Yo particularmente no me siento capaz de obligar a alguien a comer de determinada manera, no me siento con la capacidad de dar órdenes respecto a eso. Entonces es como que por eso me gusta llevar los procesos de esta manera, más humana, más amorosa, más todo. Creo que una de las cosas que más ayudan en este proceso es la constancia. Constancia, saber que el proceso es una montaña rusa, digamos, a veces estoy mejor, a veces peor, a veces en una meseta, a veces desmotivado, a veces, bueno, que ser constante es fundamental. El tiempo también, cuando se habla del cuerpo, el cuerpo no tiene procesos rápidos. Siempre les digo, algo te corta, te hiciste un tajo. Al día siguiente no está cicatrizado eso. El cuerpo tiene todo su proceso celular orgánico para lograr que eso empiece a sanar. Y cuando queremos perder peso, degradar tejido que está en nuestro cuerpo, también tiene que ser de a poco, despacio. Entonces, de ahí es la paciencia, como bueno, esto es largo. Siempre por ahí los comparo con lo psicológico. Yo llego a la psicóloga, tengo ansiedad. Y por un mes de tratamiento no se me fue la ansiedad. Bueno, acá como hago ese paralelismo, acá va a ser igual, tenés que darte tiempo. Así que bueno, compromiso, paciencia, tiempo. Y creo que también es como muy abstracto, pero la disciplina. ¿Viste? Como que tener este carácter de decir, bueno, voy, sí, no abandono a la primera que no me salió, no abandono a la primera que me frustré, ¿no? Se pone difícil, y sí, porque estamos hablando de que son cosas nuevas para nuestro cerebro, hábitos que no están instalados. Entonces, bueno, eso. Tiene sentido de que haya un impacto fundamental en el acompañamiento, que si bien no sos psicóloga, pero de alguna u otra manera tienen que estar conectados, porque no es solo, volviendo al punto, los seres humanos no son robots. Entonces no le puedo decir, che, ponete en tu plato 100 gramos de esto, pesa cada cosa, y no importa si te levantaste, si cortaste con tu novio, lo que sea, tenés que comer exactamente igual. Entonces sí, hay que variarlo y hay que llevar ese acompañamiento, y creo que por ahí estás cumpliendo un poquito el rol de escucha, aunque sea, ¿viste? Aunque no tenga la herramienta, no tenga el título, lo que sea, estás ayudando a esa persona a llegar ahí. Dijiste palabra montaña rusa, se me vino a la cabeza esto, y te quiero preguntar qué tan fundacional o qué rol juega. Quizás te vengo haciendo la misma pregunta mal a través de todo este tiempo que estamos hablando, que es sobre qué rol juega tal cosa en tu diseño de dietas. Y ya me dijiste más de una vez como no armo una dieta así, sino como lo vamos armando según la persona. Pero ¿qué rol ocupa de importancia para consideración del plan que vayas a armar los picos y valles de glucosa y ¿cuál es la palabra correcta de decirlo? Sí, perdón, picos, sí, los picos de insulina y de glucemia, yo le digo así, picos. No sé, estará bien o mal, pero o sea, cuando una persona sostenidamente en el tiempo tiene picos de insulina, vamos a hablar desde la base. La glucemia es como lo que se degrada finalmente del consumo de carbohidratos, ¿sí? Yo tengo un carbohidrato que es como muchas glucosas juntas, entran en mi cuerpo degrada esas glucosas, viene la insulina, agarra la glucemia y la mete dentro de las células. Ese sería como el caminito, explicado medio en criollo. Cuando una persona tiene a lo largo del día y de la vida muy altos los niveles de glucemia y muy altos los niveles de insulina, es muy probable que termine en una insulinoresistencia y después en una diabetes. Entonces, tener
controlados esos niveles, previene esa enfermedad básicamente. Entonces para mí es súper importante. La diabetes tipo 2, que es la que aparece más por nuestros hábitos, es una enfermedad totalmente que se puede prevenir. Se puede prevenir el mocazo cuando ya se instaló. Cuando se instaló, bueno, hay que tratarlo. Pero si vos durante toda tu vida podés prevenirlo, es así, con una alimentación que tenga bajo índice glucémico, decimos, que tenga bajas las glucemias, por ende bajas las insulinas a lo largo del día. ¿Sí? Por supuesto, la actividad física también influye porque tener masa muscular ayuda a que la glucemia esté estable en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso también es re importante hacerse controles, por lo menos cada un año. Chequear cómo está mi glucemia, cómo está mi hemoglobina glicosilada, cómo está mi insulina, y eso me va dando un parámetro de, bueno, voy bien o levanto bandera roja, tengo que empezar a cuidar esa parte. ¿Me explica, Creo que sí. Me dijiste que se puede desembocar en una diabetes tipo 2 si no tenés en cuenta la cantidad de hidratos de carbono que estás consumiendo, que pueden causar esos picos, que muchos picos repetidos a lo largo de tu vida te puede desembocar en una enfermedad, y que el problema es cuando ya la tenés, pero que si no es totalmente prevenible. Quiero ir ahí. También, viste, cada uno, volviendo a las redes sociales, cada uno agarra su nicho. Entonces, más allá de si tenés la nutrición, hay uno que se especializa en ayunos intermitentes. Bueno, hubo una que hizo un curso de creo que 10 episodios que hace llamar la diosa de la glucosa. Y te da como los tips de qué deberías hacer en pos de tener picos de glucosa o niveles de glucosa más estables durante el día. Te quiero poner a disposición esto a ver si resuena o no, o si entendí lo que quise sobre esos videos. Comer fibra antes de comer el carbohidrato. Tomar una cucharada de vinagre antes de comer carbohidratos. Y la otra es empezar el día con un desayuno salado en vez de dulce, pero es una sobresimplificación, sino de comer un desayuno fuerte en proteínas. También preguntarte, estoy haciendo muchas preguntas, pero agarrarlos, por ahí soy desordenado en cómo pienso. Comer un desayuno fuerte en proteínas, cargado en proteínas, en vez de mate y criollitos o media luna, que acá es muy común, o si no, jugo de naranja, que también tenés un shot de azúcar por empezar el día, lo cual vas a tener asegurado un bajón energético un par de horas después, que es en la hora previa al almuerzo o después del almuerzo también. Entonces, preguntarte eso, si tiene sentido tanto estos hacks que son tomar vinagre o ordenar el orden de tu consumo del plato para que el carbohidrato sea el último, lo cual el restaurante está hecho al revés. El restaurante trae el pan primero, pero el orden del plato barra esto del consumo de proteínas al principio del día, si pensás que hay algo virtuoso en eso, para ordenar tu energía y para de entrada ya empezar con un par de gramos de proteínas ya metidos en la bolsa. ¿Cómo te cae esto? Sí, todo lo que dijiste, tanto a ver, no nos falta consumir vinagre, directamente poner un poquito de vinagre a la ensalada o así, sí, lo del desayuno proteico sí, lo de que el carbohidrato tenga fibra sí, todo sí. También, bueno, no hace falta tener miedo con el tema de las glucosas y eso, hay que chequearse, y tener un estilo de vida saludable, con eso seguro las glucosas están estables, pero si uno puede tener estos cuidados extra, siempre suma, ¿sí? Quiero preguntarte más derecho. ¿Pensás que hoy por hoy la gran mayoría de la población está consumiendo un exceso de carbohidratos? En Argentina, sí. Somos el país del trigo. Entonces, sí, a ver, te vas a cualquier otro país y de repente tenés otra variedad de harina de mandioca, harina de lo que va. Yo creo que sí. También las cifras de las ENIS, que son las encuestas nacionales de salud y nutrición, han arrojado unos valores alertantes sobre sobrepeso, obesidad en adultos, en niños, en lo que son el porcentaje de personas con diabetes o con riesgo de... Entonces, a ver, yo creo que sí. El denominador común cuando vienen pacientes al consultorio, está muy presente esto, mucho carbohidrato. Entonces ahí se trabaja, bueno, equilibremos, no saquemos esto, mejor sumemos esto. Siempre cuando hablamos en positivo es como que impacta mejor a nivel conductual. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que sí. No quiero demonizarlos, no quiero que la gente se preocupe, piense que ahora va a tener diabetes, por lo que no. Como te dije también al principio, trabajo mucho con trastornos alimentarios y es lo primero que eliminan las chicas: papa, batata, banana, ¿viste? Como son los alimentos como que empiezan a eliminar y es como no.
Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, y honestamente sí, creo que sí, que hay un exceso de consumo de carbos. Te hice la pregunta para tener clara la respuesta, pero de vuelta, poniendo a lo contextual de no demonizarlo, sino saber dónde estamos parados en tu observación hoy, es por ahí. Me quedan un par de cosas para preguntarte, pero todas son más pochocleras y me quiero meter en el dominio del alcohol y de la cafeína. Tenemos 5 minutos porque te tenés que ir, no te quiero hacer llegar tarde, así que hagamos formato ping-pong. Tírame cafeína, presumo que la marihuana no tiene un efecto que te vaya a cambiar la nutrición, me corregí si no, pero alcohol y cafeína, que son las drogas que son generalmente más consumidas en una población común y corriente. ¿Qué sí, qué no? Contame lo bueno, lo malo y lo feo de estas sustancias. A ver, el tema del alcohol tiene también un componente muy social, muy cultural, muy de la pasemos bien. Entonces, siempre, mira, a mí me quedó muy grabada esta frase de mi profesora de química. Ella decía, una medida de vino por día se puede, no acumulable el fin de semana. Entonces lo que ella quería decir era como que si yo me tomo un traguito todos los días es mejor que si me tomo 20 tragos el sábado, ¿no? Ahí está como estos grandes excesos, esto de repente un montón para el cuerpo. Yo banco el tema del alcohol sin el exceso, ¿no? Sin esto de tomar un montón. Yo tuve un paciente que una vez me contó, ya no me olvido más, que en la previa de la cancha se había tomado 17 vasos de Fernet. Bien. ¡Pará, le digo! ¿Cómo le dieron los valores nutricionales? No bajaba más de peso, porque claro, con esos excesos, ¿cómo querés perder grasa corporal? Pero bueno, banco esto de, sí, tomar, no eliminemos, salvo que tengas unos problemas en tu hígado, bueno, una enfermedad que te lo prohíba, con moderación, modérate, regúlate. Déjame ser más claro en una pregunta, porque estaba este mito, viste, de una copita de vino al día hace bien porque tiene polifenoles, entonces el corazón me va a funcionar mejor, lo cual la cantidad de polifenoles que deberías consumir en vino para que te haga bien el corazón mediblemente es como, no sé si 3 litros por día que te revienta todo el cuerpo para tener polifenoles. Entonces, preguntarte, lisa y llanamente, que no es mi estilo, ¿hay algún beneficio en el cuerpo de consumir cualquier cantidad de alcohol o siempre, más en el cuerpo digo, como socialmente quizás va a ser malo para tu cuerpo, pero socialmente ganas un amigo por haber tomado una birra alguna vez? Entonces, contexto y todo y sin demonizar nada, pero ¿hay algún beneficio fisiológicamente hablando de tomar alcohol? No. O sea, de repente el vino, sí, pero también lo podés obtener de la uva, del té, de otro alimento. Así que, a ver, que yo... te voy a ser sincera, yo no tomo alcohol, pero porque no me gusta, entonces no es que, viste, es como me reestudié los beneficios para saber que a mi cuerpo qué le hace, no. Pero que yo, digamos, trabajes como, no es que te va a aportar algo nutricional más que lo social, lo mental, lo emocional, que eso sí, que es igual de importante que lo biológico, pero no, entiendo que no. Ok, cubrimos el alcohol. Cerremos con cafeína, quizás nos estamos quedando sin tiempo. Decime, cafeína, ¿tiene algún beneficio quizás? Pasa que como no aporta calorías, como pienso si será útil o no, o si es más como neuroquímica el área, pero preguntarte, como ¿hay algún beneficio de tomar cafeína? ¿Hay algún límite? ¿Hay algún estándar que vos te sentís cómodo de recomendar? Esto, como si tomas un mínimo, es positivo para tu vida y este debería ser el máximo porque si no te estás pasando y quizás tengas problemas de sueño y qué sé yo. Sí, por ahí un poco para lo deportivo, la cafeína tiene su beneficio. También, como bien dijiste, como más para acá lo neurológico, sí, como que tiene esto de que te levanta, que te despierta. Siempre por ahí hay situaciones en la vida, mejor no, niños, no embarazadas, no, si tenés problemas como en el corazón o alguna enfermedad, no, pero en general yo, pacientes me dicen 2 cafecitos por día, yo no hay ningún problema. O sea, cuidando la forma en que endulzamos, ¿no? Pero... sí. Última, prometo. Omega 3. He escuchado que es muy importante, escuché a una doctora que se llama Rhonda Patrick hablar de que hicieron, creo que la métrica era por mortalidad o como por longevidad, creo que es mortalidad. Las personas que son deficientes en omega 3 tienen exactamente la misma mortalidad que los fumadores. O sea, tenías como fumadores con deficiencia de omega 3, esos son los peores, fumadores con omega 3 en buenos niveles, esos son los mismos que los que no fuman y tienen omega 3 y deficiente. Y después si no fumas y tenés suficiente omega 3, menos.
¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto se tiene en cuenta hoy? ¿Qué tanto lo tenés en cuenta vos? ¿Y cuáles son los pros y contras más allá del pescado? Por ahí tenés también, una cosa es consumir una cápsula, la cápsula cómo fue provista, si está rancio o no, te puede hacer mal si está rancio, barra, si consumís pescado también tenés el problema del mercurio, de dónde sale el pescado. Entonces, tírame en 20 segundos o menos, ¿qué deberíamos tener en cuenta sobre nuestro consumo de omega 3? ¿Qué tan importante es? Y cómo consumirlo, o cuál es la forma que vos recomendás para consumirlo o preferida. Sí. No sabía eso del estudio me gustaría después me lo pases. Así lo leo. Mira, sí, el omega 3 es súper importante. Vivimos en un lugar donde no tenemos mar, entonces es muy difícil el consumo de pescado. Por ende, yo a muchos de mis pacientes les recomiendo suplementación. El suplemento, pero de un omega 3 de aceite de pescado, no tanto del aceite de chía, porque el del aceite de pescado es un poquito mejor, sobre todo para nuestro sistema nervioso, es fundamental el omega 3. Así que sí, por ahí es muy difícil cubrirlo con la alimentación, para ser honesta, si no comemos pescado. Otra forma de consumirlo es con aceites de chía, de lino, pero por ahí el suplemento termina siendo la mejor opción. Geográficamente, por donde vivimos, es así. A ver, hay incluso... Geográficamente siempre tenemos algo que nos dificulta la alimentación o que tenemos déficit. Por ejemplo, en Londres no hay sol, entonces es muy común el déficit de vitamina D. Entonces, bueno, suplementemos con vitamina D. Bueno, nosotros acá no tenemos mar, no comemos prácticamente pescado, entonces suplementación. ¿Me enredé o se me entendió? No, súper. También me sale cerrar con eso, con los niveles de DHA, ALA, y hay otros que me estoy olvidando, pero los componentes que hacen EPA. Los niveles que tiene el aceite de pescado son complementarios y también son superiores a la cantidad que tienen las semillas también, hasta donde tengo entendido. Es un perfil más completo, pero también tienen más cantidad de estos aceites, el aceite de pescado o el pescado, que las semillas. ¿Es correcto? ¿Qué dijiste al principio? El perrito ladró, no te escuché. El perfil no de aminoácidos en este caso, sino el perfil graso del aceite de pescado comparado con el aceite de chía o de lino tiene más cantidades de EPA y de DHA, y creo que más cantidades, pero también mejor balanceadas que las semillas. ¿Es correcto eso? Correcto. Excelente. Me apuraste un montón. Eso ha sido todo. Te estoy haciendo llegar tarde, así que voy a cerrar ahora. Te quiero dar este espacio para que te encuentren, decime cómo te encuentran, algo que quieras promocionar, cualquier cosa que estés vendiendo. Este es el momento, tírame toda la data. Dale, gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, @Yamile con nutrición, Yamile Nutrición. Agenda abierta conmigo, con todo el equipo. Tengo un equipo de nutris que todas trabajamos en diferentes áreas: de deporte, niños, fertilidad, embarazo, TCA, cambio de hábitos, sobrepeso, obesidad, nutrición digestiva, todo lo que necesiten pueden encontrar ahí. Y muchas gracias por el espacio. Espero haberme explicado, haber hablado bien. Y bueno, un gustazo. Súper bien, muy dinámico todo y lo disfruté una barbaridad. Déjame pasar en limpio por las dudas. Yamile.nutrición en Instagram. Sin punto. Sin nutrición. Yamile Nutrición es YLE, Yamile Nutrición en Instagram. Ahí te encuentran, ahí te contactan. Excelente. Yamile, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias.